Desde el principio de los tiempos, la batalla entre el bien y el mal ha sido un tema central en la historia de la humanidad. Satanás, el adversario de Dios, ha buscado constantemente destruir los planes divinos, sembrar confusión y arrebatar lo que pertenece al Creador. Sin embargo, hay un evento en la Biblia que ha desconcertado a muchos estudiosos y creyentes a lo largo de los siglos: la disputa entre el arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué el enemigo de Dios tenía tanto interés en algo que en apariencia ya no tenía valor? ¿Qué propósito oculto se escondía detrás de este misterioso enfrentamiento? La Biblia menciona este suceso en la carta de Judas, específicamente en el versículo 9. Allí se nos dice que Miguel, el poderoso príncipe de los ejércitos celestiales, tuvo que intervenir para impedir que Satanás se apoderara del cuerpo de Moisés. Pero la pregunta sigue en el aire: ¿para qué querría Satanás el cuerpo del gran líder de Israel? Moisés fue un hombre clave en la historia de la salvación, el mediador de la ley y el guía del pueblo de Dios a través del desierto. Su papel fue fundamental en la formación de la nación de Israel y en la transmisión de los mandamientos divinos. ¿Podría ser que el enemigo buscara pervertir la memoria de Moisés o utilizar su cuerpo con algún propósito siniestro? Si analizamos los antecedentes, Moisés tuvo una muerte única. En el libro de Deuteronomio se nos dice que murió en el monte Nebo y que Dios mismo lo enterró en un lugar desconocido. A diferencia de otros grandes personajes bíblicos, su tumba jamás fue encontrada. ¿Podría haber una razón específica para este misterio? Si el pueblo de Israel hubiera sabido dónde estaba su cuerpo, ¿habrían caído en la idolatría? Sabemos que en múltiples ocasiones desviaron su adoración hacia imágenes, dioses falsos y figuras terrenales. ¿Sería posible que Satanás intentara usar el cuerpo de Moisés para desviar la fe del pueblo y corromper el plan de Dios? La lucha entre Miguel y Satanás no fue un simple desacuerdo. Se trató de una batalla espiritual con implicaciones profundas. En la Biblia, Miguel es descrito como el príncipe protector del pueblo de Dios, el ángel guerrero que lucha contra las fuerzas del mal. Su intervención en este caso indica que lo que estaba en juego era de gran importancia. Satanás, el engañador, siempre ha intentado suplantar la verdad con la mentira, y si hubiera logrado apoderarse del cuerpo de Moisés, las consecuencias habrían sido catastróficas. A lo largo de este análisis, exploraremos las posibles razones por las que Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Qué significado tiene este evento dentro del gran conflicto entre el bien y el mal? Y cómo esta historia nos enseña lecciones fundamentales para nuestra vida espiritual. Desde el inicio de la historia humana, Satanás ha intentado torcer los planes de Dios para llevar a la humanidad a la confusión y el engaño. En el caso de Moisés, su muerte y posterior entierro en un lugar desconocido parecen ser un detalle menor, pero cuando analizamos lo que ocurrió después, nos damos cuenta de que hay un misterio profundo en esta historia. ¿Por qué Satanás quería su cuerpo? ¿Qué ganaba con ello? Para responder a estas preguntas, debemos entender la importancia de Moisés, no solo como líder de Israel, sino como una figura clave en el plan de Dios. Moisés no era un hombre común. Fue escogido desde su nacimiento para una misión única. Creció en la corte de Egipto, pero su verdadero llamado era guiar a Israel hacia la libertad. A través de él, Dios ejecutó grandes señales y maravillas, derrotó a Faraón y estableció un pacto con su pueblo. En Éxodo 19:9, Dios le habló directamente en el monte Sinaí, entregándole la ley que definiría la identidad de Israel. Moisés era el mediador entre Dios y los hombres, una figura de autoridad espiritual sin igual. Por eso, su muerte y su entierro no podían ser ordinarios. Cuando llegamos a Deuteronomio 34:5, encontramos que Moisés murió en la tierra de Moab. Y algo sorprendente ocurre. Dios mismo lo sepultó sin que nadie supiera dónde. ¿Por qué este secreto?
Si observamos la historia del pueblo de Israel, vemos que tenían una fuerte tendencia a idolatrar objetos sagrados. En Números 21:9, Moisés hizo una serpiente de bronce por mandato de Dios para sanar a los israelitas, pero siglos después, en 2 Reyes 18:4, vemos que el pueblo la convirtió en un objeto de adoración. Si llegaron a idolatrar un simple objeto, ¿qué habrían hecho con el cuerpo de Moisés? Aquí es donde entra el papel de Satanás. Él conoce la debilidad de la humanidad, sabe cómo manipular la adoración y desviar la fe. Si hubiera conseguido el cuerpo de Moisés, podría haberlo utilizado para crear una falsa adoración. Imagina al pueblo de Israel venerando la tumba de Moisés, convirtiéndolo en una especie de Dios o mediador superior a Dios mismo. Satanás no necesitaba resucitarlo ni hacer milagros. Solo necesitaba que la gente pusiera su fe en algo que no era Dios. Pero el plan de Dios era diferente. Él no permitiría que el enemigo torciera la verdad de esa manera. Es por eso que en 1900, Judas 9, se nos revela un enfrentamiento único. Miguel, el arcángel de Dios, tuvo que intervenir y luchar contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Esto nos muestra que la disputa no era trivial, tenía una importancia enorme en el desarrollo del plan divino. Dios quería preservar la verdadera adoración y evitar que su pueblo cayera en idolatría. Este enfrentamiento también nos da un vistazo a la lucha espiritual que ocurre constantemente en el mundo invisible. No se trató de una pelea física, sino de una disputa en el ámbito espiritual, donde estaba en juego la gloria de Dios y la verdad de su palabra. Si Miguel tuvo que actuar, significa que el peligro era real. Satanás no deja nada al azar. Si tuvo la audacia de intentar torcer la historia con Moisés, podemos estar seguros de que sigue intentando desviar a las personas hoy en día. El enemigo usa la misma estrategia en nuestra época. En lugar de cuerpos físicos, ahora utiliza ideologías, tradiciones y falsos líderes para desviar la adoración que solo pertenece a Dios. Nos presenta versiones distorsionadas de la verdad y nos hace creer que necesitamos intermediarios humanos en lugar de ir directamente a Dios. Lo que quiso hacer con el cuerpo de Moisés sigue siendo una advertencia para todos nosotros. Si no estamos firmes en la verdad, podemos caer en la trampa de la idolatría sin darnos cuenta. Esta historia nos revela la importancia de mantenernos fieles a Dios, sin desviarnos hacia lo que parece espiritual, pero en realidad es una trampa. Satanás siempre intentará distraernos con cosas que parecen buenas, pero que nos alejan de la verdadera adoración. Al igual que Dios protegió el cuerpo de Moisés para evitar que se convirtiera en un ídolo, nosotros también debemos proteger nuestra fe de cualquier cosa que intente suplantar a Dios en nuestro corazón. El enfrentamiento entre Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés es una de las batallas espirituales más misteriosas de la Biblia. No es un relato común ni un evento que se mencione con frecuencia en las Escrituras, pero su impacto es profundo. Satanás, el acusador, tenía una intención clara al reclamar el cuerpo de Moisés, y para entenderla, debemos analizar cómo ha operado a lo largo de la historia. Su estrategia siempre ha sido la misma: torcer la verdad de Dios y desviar la adoración que solo le pertenece al Creador. Un detalle interesante en este evento es el papel del arcángel Miguel. En Daniel 10:13 se nos dice que Miguel es el príncipe que protege al pueblo de Dios, un ser celestial que lucha en favor de los planes divinos. Su aparición en la disputa por el cuerpo de Moisés confirma que este no era un asunto menor, no era simplemente una discusión entre dos seres espirituales, era un conflicto que afectaba el curso del plan de Dios. Satanás no habría intentado tomar el cuerpo de Moisés si no tuviera una razón poderosa para hacerlo.
Es posible que el enemigo buscara usar el cuerpo de Moisés para desacreditar el mensaje de Dios. Imagina por un momento que Satanás hubiera logrado su objetivo. ¿Qué podría haber hecho con el cuerpo del gran líder de Israel? Tal vez lo habría manipulado de alguna manera para sembrar confusión. Sabemos que el engaño es una de sus principales armas. En 2 Corintios 11:14 se nos advierte que Satanás se disfraza como ángel de luz. No sería extraño que intentara hacer pasar el cuerpo de Moisés por una señal divina falsa para engañar a Israel. Pero hay algo aún más profundo detrás de este enfrentamiento. Sabemos que Moisés tuvo una misión única en la historia, pero también sabemos que su historia no terminó con su muerte. En los Evangelios encontramos un detalle sorprendente. Moisés aparece junto a Elías en la transfiguración de Jesús. En Mateo 17:3 se nos dice que los discípulos vieron a Moisés y a Elías hablando con Jesús en el monte. Esto nos lleva a una pregunta intrigante. ¿Cómo fue posible que Moisés estuviera allí si había muerto? La única explicación lógica es que Dios mismo lo resucitó. Esta teoría cobra aún más sentido si recordamos la disputa entre Miguel y Satanás. Si Dios tenía la intención de resucitar a Moisés para que cumpliera un propósito especial en la transfiguración de Jesús, entonces podemos entender por qué Satanás quería impedirlo. Su lucha no era solo por el cuerpo en sí, sino por el plan divino que Moisés todavía tenía por cumplir. Este evento también nos recuerda que la muerte no es el final en el plan de Dios. Satanás pudo haber intentado reclamar el cuerpo de Moisés, pero la voluntad de Dios prevaleció. En este caso, Dios tenía un propósito mayor para Moisés, y el enemigo no pudo interponerse. Esto nos da una poderosa lección sobre el poder de Dios sobre la muerte y sobre el destino de aquellos que le son fieles. La historia de Moisés nos muestra que incluso después de la muerte, el plan de Dios sigue adelante. Satanás intentó apropiarse de su cuerpo, quizás para desviar la adoración del pueblo o para impedir su futura aparición en la transfiguración de Jesús, pero no lo logró. Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales, se encargó de hacer cumplir la voluntad de Dios. Este evento es un recordatorio de que hay una batalla espiritual en curso, una lucha por la verdad y por la fe de cada creyente. Satanás sigue usando tácticas similares en la actualidad, aunque ya no puede reclamar cuerpos físicos como en el caso de Moisés. Sí intenta reclamar nuestras mentes y corazones, desviándonos de la verdad. Es importante que recordemos que Dios tiene el control absoluto sobre la vida y la muerte. Si Moisés fue llevado a la presencia de Dios, fue porque su propósito aún no había terminado. Y lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Mientras estemos en las manos de Dios, ningún ataque del enemigo podrá destruir el plan que Él tiene para nuestras vidas. La disputa por el cuerpo de Moisés no solo nos revela un conflicto celestial, sino que también nos muestra el poder de Dios sobre la muerte y el destino de sus siervos. Satanás, el enemigo de las almas, intentó apropiarse de algo que no le pertenecía, pero fue derrotado. Miguel, el gran príncipe de los ejércitos celestiales, ejecutó la voluntad divina con autoridad. Esta historia nos deja una enseñanza clave. Aunque el diablo intente torcer el propósito de Dios, nunca podrá prevalecer contra su soberanía. Uno de los aspectos más intrigantes de esta batalla espiritual es lo que representa Moisés en el plan de Dios. Si analizamos su papel en la transfiguración de Jesús en Mateo 17:3, entendemos que Moisés simboliza la ley, mientras que Elías representa a los profetas. Ambos aparecen junto a Jesús como testimonio de que Él es el cumplimiento perfecto de la ley y las profecías. Esta conexión nos ayuda a comprender por qué el enemigo tenía tanto interés en el cuerpo de Moisés. Si Satanás hubiera logrado desviar la fe del pueblo de Israel a través de la idolatría o la manipulación, habría distorsionado el mensaje central de la redención.
El pueblo podría haber caído en una adoración errónea, alejándose de Dios. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no permitió que esto sucediera. En lugar de ser un objeto de confusión, Moisés fue glorificado en la transfiguración, señalando a Cristo como el verdadero Salvador. Este evento nos recuerda que la verdadera batalla no es contra carne ni sangre, sino contra poderes espirituales que buscan destruir la fe y la verdad. Efesios 6:12. La lucha de Miguel contra Satanás no fue un caso aislado, sino un reflejo del conflicto que sigue existiendo en el mundo espiritual. El enemigo siempre buscará formas de engañar, desviar y destruir, pero Dios es quien tiene la última palabra. La lección para nosotros es clara. Así como Dios protegió el cuerpo de Moisés y lo resucitó para un propósito divino, Él también tiene un plan para cada uno de nosotros. El enemigo puede intentar atacarnos, confundirnos o desanimarnos, pero si permanecemos en Dios, estamos bajo su protección. La historia de Moisés es un recordatorio de que la victoria final siempre le pertenece al Señor. Este evento también nos invita a reflexionar sobre dónde ponemos nuestra fe. ¿Estamos buscando señales y figuras humanas o estamos enfocados en Dios? Satanás quería que el pueblo desviara su adoración a Moisés, pero Dios lo impidió. Hoy en día, el enemigo sigue usando estrategias similares para que pongamos nuestra confianza en líderes, tradiciones o símbolos, en lugar de en Cristo. Debemos estar atentos y mantener nuestra fe en aquel que tiene poder sobre la vida y la muerte. La disputa por el cuerpo de Moisés es más que un misterio bíblico, es un mensaje de esperanza. Nos muestra que Dios cuida de sus siervos incluso después de la muerte y que ningún plan del enemigo puede alterar su propósito. Si Dios protegió a Moisés de la corrupción y la idolatría, también nos protegerá a nosotros si permanecemos fieles. La historia de Moisés nos deja una enseñanza poderosa sobre el propósito divino y la lucha espiritual que nos rodea. Satanás intentó apoderarse de su cuerpo, quizás para sembrar idolatría, distorsionar la verdad o incluso impedir su futura aparición en la transfiguración de Jesús. Sin embargo, la voluntad de Dios prevaleció, y Miguel, el arcángel guerrero, se aseguró de que el enemigo no pudiera torcer el plan divino. Este evento es un recordatorio de que, aunque el adversario intente confundir y engañar, el poder de Dios es absoluto, y su propósito se cumplirá sin importar los obstáculos. La disputa por el cuerpo de Moisés nos muestra que la idolatría siempre ha sido una herramienta del enemigo. Si en el pasado Satanás quiso usar un cuerpo físico para desviar la fe del pueblo de Israel, hoy sigue utilizando imágenes, ideologías y falsas doctrinas para alejar a las personas de Dios. El enemigo sabe que cuando los corazones se enfocan en lo terrenal, en lugar de en lo celestial, su misión de engaño tiene éxito. Por eso es vital que nuestra adoración y confianza estén dirigidas únicamente a Dios y no a figuras humanas o tradiciones religiosas. El papel de Miguel en esta historia también nos enseña sobre la protección de Dios. En Daniel 12:1 se menciona que Miguel es el protector del pueblo de Dios en tiempos de angustia. Esto significa que la lucha espiritual no se limitó a la disputa por el cuerpo de Moisés, sino que continúa hasta el día de hoy. Como creyentes, debemos ser conscientes de que hay una guerra en el mundo invisible y que nuestra mejor defensa es permanecer en la verdad de Dios. La Biblia nos advierte en Efesios 6:11 que debemos vestirnos con la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. El caso de Moisés también nos muestra que la muerte no es el final para aquellos que están en las manos de Dios. Su historia no terminó en el monte Nebo, sino que continuó cuando apareció junto a Jesús en la transfiguración. Este hecho nos da esperanza, porque si Dios tuvo el poder de resucitar a Moisés y permitirle participar en un evento tan trascendental, también tiene el poder de dar vida eterna a aquellos que confían en Él.
En Juan 11:25, Jesús nos asegura que Él es la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él, aunque muera, vivirá. En última instancia, este evento nos lleva a reflexionar sobre el poder de Dios y la importancia de confiar en su voluntad. No importa cuán grande sea el ataque del enemigo, la autoridad de Dios siempre se impondrá. Moisés fue protegido incluso después de su muerte, lo que nos recuerda que los planes de Dios no terminan con la muerte física, sino que trascienden más allá de lo que podemos comprender. Esta historia nos desafía a mantenernos firmes en la fe, a no caer en la idolatría ni en engaños, y a recordar que nuestra esperanza está en Cristo. Satanás puede intentar confundirnos, pero si permanecemos en la verdad, seremos inquebrantables. Así como Miguel defendió el propósito de Dios en la historia de Moisés, también podemos confiar en que Dios pelea nuestras batallas y nos protege del engaño. Si esta historia te ha impactado, te invitamos a reflexionar en lo que Dios ha preparado para tu vida. No permitas que nada ni nadie te desvíe de la verdad. La victoria le pertenece al Señor, y si permanecemos en Él, podemos estar seguros de que nuestro destino está en sus manos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, comentar y compartir para que más personas descubran esta impactante verdad. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo video.